esta movilización masiva que hubo en todo el país, después la corpo estudiantil aprovechando, quizá agazapada, en defensa de sus curros e inconsistencias que inhiben y no permiten y boicotean la posibilidad de que sean auditados como corresponde y externamente, y una expresión genuina, muy vinculada a ese sentimiento argentino de mi hijo el doctor, que viene de muchas décadas hasta esta parte, que nos llena de orgullo, como es la educación pública, en este caso la educación universitaria. Quiero saber tu visión sobre esto. Mira, la descripción que haces está muy bien, esa distinción entre un uso político de un reclamo legítimo, que sintetizan esas tres plazas que vos señalás. El reclamo legítimo viene dado por una decisión del gobierno de construir una política que es el ajuste necesario en un conflicto. No había necesidad de que el ajuste, que es aceptado por la población aún cuando está fuertemente impactada, el ajuste a las universidades. Me refiero a se convirtiera en un conflicto que llevara a la gente a la calle de una manera espontánea, más allá del uso político de la corporación universitaria, de los intereses de los costos más cerrados de la universidad o de los intereses políticos de la oposición más dura. Todo eso no era necesario, entonces la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Uh-huh. Es una especie de marcha autoinfligida por el gobierno. Me parece que hay ahí una pregunta política importante, si Milei la ve o no la ve, o si Milei está corriendo el riesgo de construir la propia, así como Alberto Fernández construyó en 2020 el despertar de la ciudadanía cuando cerró escuelas de manera indiscriminada y irracional, y las familias argentinas empezaron a reclamar fuertemente, y fue como la primera chispa de oposición fuerte al gobierno cuando empieza a caer muy contundentemente la nación de Alberto Fernández. Bueno, si Milei está construyendo eso o una resistencia parecida a la 125, es decir, le da una causa a una oposición que se había quedado sin oxígeno a partir de un reclamo legítimo. Uh-huh. Ese es un problema para Milei, pero también es un problema para la Argentina, porque va a generar una nueva polarización y una debilidad de un gobierno que en términos institucionales es débil también, ¿no? La Argentina necesita resolver problemas y que el gobierno tenga por lo menos espaldas suficientes como para resolverlos y racionalidad para resolverlos. Lo que se vio ayer es dispara preocupación en relación a eso que estoy planteando. Ese es un primer punto. Sí, vos mencionabas la reacción del presidente de Javier Milei. ¿Cuál sería? Bueno, hizo una publicación ayer a la noche mencionando al principio de revelación, que por supuesto muchos lo vimos, ¿no? Ese principio de revelación que alerta sobre esas segundas intenciones que hay sobre una defensa legítima de la universidad pública y que estaban enmarcadas entre estas dos corporaciones que varios vimos, ¿no? La corporación universitaria cuidando su bolsillo y la política tratando de aprovechar una movilización genuina, ¿no? El tema es qué pasará después, ¿no? Si en lo operativo hay algún tipo de gestión para hacer un acercamiento con los que realmente pretenden una universidad pública de calidad. ¿Vos cómo lo ves? Yo no veo tanto eso, básicamente porque la discusión del gobierno es la confrontación en términos del presupuesto y la confrontación que insisto en el ajuste de la universidad también iba a quedar impactada, como ha quedado impactada la vida entera de los argentinos, tanto de la vida privada como pública, ¿no? Entonces, ahí hay una confrontación, vamos a construir una confrontación que hace un ajuste racional, y por otro lado no hay ninguna propuesta seria y un análisis serio basado en datos firmes de los problemas que tiene el sistema universitario argentino, que los tiene, y muchos, y hay datos para denunciar esos problemas sin necesidad de producir del otro lado una reacción corporativa, porque la reacción corporativa que se produjo ayer fue incentivada, fue creada por el gobierno. El gobierno, el oficialismo, generalizó, hizo un cuestionamiento de manera generalizada y indiscriminada, se creó un monstruo corporativo y el monstruo corporativo respondió
con sus partes legítimas y sus partes ilegítimas. Entonces, me parece que no hay que desde la Sociedad de Políticas Públicas hay un llamado a la auditoría, que hay un problema de opacidad del uso de los fondos, la causa de debida, la que quedaba procesado por el tema de la Universidad de San Martín, a partir de la denuncia de Monazán en 2017, desde 2016. Sí, la triangulación de los contratos, sí, claro, por supuesto. Eso que, digamos, hay muchas causas, pero no han llegado muchas ¿no? La justicia han llegado muchas, algunas del kirchnerismo, otras del radicalismo porteño, hay muchas causas vinculadas con la Universidad Argentina. Ahora, no muchas han llegado a la instancia de la de debida. Entonces, pero por eso esa es muy ejemplar en cuanto a que si pasan cosas de discrecionalidad en el uso de los fondos universitarios, pasan cosas ahí. Y de discrecionalidad, esa autonomía universitaria que sirve para ocultar cosas. Y eso hay que transformarlo, sin duda. Ese no es el único problema. Y la transformación de la sospecha generalizada lo que genera es una reacción de resistencia generalizada. Entonces, toda la dirección, la de ir contra los fondos de manera en la que se está haciendo, la de plantear el tema de las auditorías y de la debilidad de esas auditorías de la manera en que se está haciendo, y la falta de otras precisiones, o el tema del adoctrinamiento como si fuera una cuestión decidida desde cada universidad de forma jerárquica y que fuera constante y frecuente en todo el sistema universitario y sistemático, es muy cuestionable, eso no sucede así. Entonces también es desinformada ese debate. Y sobre los otros debates, como la gratuidad y el ingreso restricto, o la calidad educativa, la calidad de la excelencia de la Universidad Pública Argentina, no hay referencias y tampoco hay precisiones de datos sobre eso. Entonces, me parece que no... Me pareciera que el gobierno está más interesado en construir un monstruo para su batalla cultural que para hacer un ajuste con bisturí y una mejora de la universidad también con bisturí. Bien, sí, Emilce. Luciana, ¿qué tal? Emilce Bongiovanni te saluda. ¿Qué tal, Emilce? Muy bien, por suerte. En base a todo lo que dijiste recién y viendo la masividad de la manifestación de ayer, ¿sentís que va a tener algún impacto en el gobierno? No lo sé, es un gobierno cuyos protocolos y su modo de operar es muy disruptivo y es muy introduce muchas novedades, es decir, rompe con los parámetros que conocemos del monstruo que han de los gobiernos de los 40 años de democracia. Así que no lo sé, la reacción del presidente con lo del principio de revelación, si toda la política del presidente es el principio de revelación, ¿cuándo llega la hora de hacer, ¿no? De hacer y de mejorar efectivamente? En principio daría el primer dato es que no hay una reflexión de, bueno, a ver, la gente se movilizó. Está la idea solo que quedó expuesta a la casta, ¿no? También hubo una movilización masiva de las clases medias. Y ahí me parece que hay un punto que el gobierno no sé si está viendo, que es que las clases medias han sido muy activas, yo pienso en el cacerolazo de 2001, en las 125. Las 125 es lo que lleva a la derrota de medio término a Néstor Kirchner en 2009, cuando Milei tiene años que viene una legislativa. ¿Sabés qué? Ahí, Luciana, ¿no? Ayer Ricardo Burjaile, dirigente agrario y de la ex Juntos por el Cambio, o extinta Juntos por el Cambio, publicó una foto en comparativa de lo que fue la movilización por la 125 y la marcha de ayer, ¿no? Que hizo un parangón, como vos lo mencionaste, ¿no? Bueno, por eso. Y el 2020, la resistencia contra el cierre de escuelas también llegó a la clase media. Fue como el condonazo del gobierno con la realidad. Entonces, no sé, el gobierno nos da la sensación de aprender, cree que encuentra en sus derrotas el principio de revelación como un triunfo. Le pasó con las ley bases también, no hay una reflexión sobre eso. Pero bueno, es un gobierno muy nuevo de 5 meses, con un presidente que es también bisoño en el arte de la política. Así que no podría decir si va a cambiar o no. Pero sí abre una gran signo de interrogación de si el gobierno acaba de despertar un monstruo que se va a cohesionar y que va a funcionar como una bola de nieve o no hacia adelante. Sí, con la ley base tuvo un aprendizaje, porque de hecho hubo un matiz distinto de encare como para que
se trabaje de una manera superadora a lo que fue la primera opción que brindaron al Congreso, ¿no? Y ahora se está negociando, o sea, comenzaron a hacer una especie de negociación como para que salga esta ley de bases. Calculo que se aprende de esa manera, ¿no? También, ¿no? En base a la experiencia, error y corrección. Sí, el problema es que la Argentina venía de una polarización muy extrema, parte del voto a Milei fue para terminar con esa polarización y entrar en una Argentina razonable en términos macroeconómicos, sobre todo. Cuando Milei no gana la elección en la primera vuelta, hay un 20 y pico, bueno, no lo vota el kirchnerismo, y el 20 y pico % de Juntos por el Cambio no lo vota, gana en el balotaje con el 20 y pico % de Juntos por el Cambio. Ese 20 y pico % que consolida su camino hacia la presidencia, que asegura su camino hacia la presidencia, votó por una Argentina despolarizada, de debates racionales, de una racionalización de la matriz macroeconómica sin duda, pero no votó para esta nueva polarización que está construyendo Milei. Entonces, a mí lo que me parece es que es como energía, lo que el modus operandi de Milei hasta este momento genera un gasto de energía social muy necesario para una Argentina que está muy golpeada. Uno podría preguntarse si eso es una herramienta necesaria para romper el statu quo, porque la verdad que son 40 años de un entretejido de intereses que es muy difícil desarmar. Entonces, a lo mejor la lógica de shock, y no solamente en cuanto a medidas, velocidad de medidas, sino disrupción en el sentido común para que explote todo y a partir de ahí armar una cancha que permita una conversación, a lo mejor ese es el método del presidente y está dando resultados. Todo es un signo de interrogación que se va concretando, que va recibiendo algunas respuestas día tras día. Es difícil sacar conclusiones muy ciertas porque Milei está aprendiendo sobre la marcha quién es como presidente, y los argentinos también estamos aprendiendo junto con él quién es como presidente. Horacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? Ahí aparece algo que es interesante de esta charla, que es un poco el multiforme, el monstruo multiforme. Entonces, en ese monstruo multiforme queda como referencia solamente la clase media. No hay una figura que se construye que está capitalizando eso, y tampoco parecería en lo inmediato que hay alguien que va a hacer funcionar como un catalizador de esta circunstancia. Es muy interesante esa observación. Es cierto, lo más genuino de la marcha es la clase media, y yo, si pienso en la 125, ahí la 125 logra ser capitalizada políticamente de alguna manera por las fuerzas que luego constituyen Cambiemos. Empieza a dar contenido en esa lucha antikirchnerista por la República, que era como una especie de consigna, a lo que va a ser después Cambiemos. Porque en algún momento las alternativas políticas surgen, ¿no? Cuando las alternativas están agotadas, surge una figura como Milei. Pero el tiempo pasa y las alternativas políticas se constituyen, los vacíos se llenan en algún momento. Entonces es cierto que la plaza de ayer, la clase media, es lo más genuino y no reconoce un liderazgo ni en Massa, ni en Kicillof, ni en la Madre de Plaza de Mayo, ni en la Seguridad de Plaza de Mayo, ni en los sindicatos, ni en los radicales. Sí. No hubo una capitalización política partidaria ayer de la marcha. Intentó haberla y hubo una presencia partidaria, pero no hubo un líder que se haya quedado, y esa oposición está muy golpeada todavía. Así es. No ha logrado lavar su imagen. Entonces está muy bien lo que señalaba Horacio. Pero eso en algún momento cambia, porque nada bueno ni nada malo duró tanto. Entonces es medio necesario que el gobierno esté encendiendo esas mechas para después tener que tomarse el esfuerzo de apagarlas. Claro, es así. Luciana, te agradezco por tu tiempo con nosotros esta mañana. Le agradezco a ustedes. Muchas gracias. A vos. Luciana Vázquez, periodista, columnista de política y educación del diario La Nación. Quédate ahí que ya estamos con toda la información en esta mañana de ¿Estás conmigo? Somos tu compañía. ¿Estás conmigo? Sumate. Ricardo Benedetti y gran equipo por Nacional. En toda la Argentina, Nacional, tu radio. Y el campo es noticia en Nacional.